Mateo capítulo 18, vamos allá esta noche. Estamos en nuestro estudio de milagros y parábolas de nuestro Señor. Estamos llegando al final de este estudio, unos más que mitad de camino, maybe otros 20 de queda nosotros, de 100. Ya hemos predicado 80 milagros y parábolas en los últimos meses de este estudio. Ojalá que aprendieron mucho de las enseñanzas del Señor. Y recuerda que son 3 años del ministerio de Jesús y estamos mirando el ministerio que tenía entre los milagros y las parábolas de él a los discípulos. Y esta noche tenemos uno difícil para practicar en nuestra vida, que habla sobre el perdón, y vamos a estar mirando lo que Jesús dice a estos discípulos, enseñándole. Ahora, esta es una parábola. Hemos predicado muchos milagros corridos porque Jesús estaba caminando en su viaje y haciendo milagros, y ahora está el cambio de su ministerio público. Y cuando digo ministerio público, él estaba públicamente haciendo milagros y caminando a diferentes ciudades. Ahora toma un cambio, aunque vamos a ver 2 o 3 milagros en las próximas semanas. Mayormente estamos mirando parábolas, que son las enseñanzas de Jesús a los discípulos, y no viaja mucho, solamente quiere enseñar a los discípulos las grandes enseñanzas a ellos, y nos encontramos esta tarde en estas parábolas. El título de este tiempo es El siervo sin misericordia, y esta noche disfrutamos esta parábola, que es una historia terrenal con una enseñanza espiritual, y queremos sacar esa aplicación para nosotros. Viendo este ministerio de Jesús, estos milagros y parábolas que hizo en orden, estamos en esta transición, y como hablamos, entre su ministerio público y su ministerio privado, y ahora le está enseñando sobre esta lección sobre perdón. Es una enseñanza que todos necesitamos, no solamente a ti, pero a mí también. Necesitamos aprender a perdonar a otros, y es algo que luchamos en la carne. No queremos perdonar en la carne, nos enojamos en la carne, queremos a nosotros ocupar de la situación y no entregárselo al Señor, pero es algo que los cristianos batallan. Una vez en tu vida tú tenías que pedir perdón, o una persona vino a ti para pedirte perdón, uno de esos dos, y tú tenías que hacer la decisión para perdonar a esa persona, humillarse y decir recibo su perdón, o nosotros pedir perdón a esa persona por algo que nosotros hicimos en la vida. Pero somos pecadores y pecamos contra otras personas, y decimos cosas que a veces en el tiempo de enojo salen palabras y salen cosas que quizás no queríamos decir, pero salió, y una vez que sale, pues ya no puede recibir o recoger esas palabras. Y el orgullo es la razón mayor, o la razón más grande, porque no pedimos perdón. Si no queremos hablar con una persona, no queremos pedir perdón, es porque nosotros tenemos orgullo en nuestra vida, y tenemos que aprender a humillarnos delante de ellos, y para nosotros decidir y saber que nosotros estamos en error. Es difícil en una vida pecaminosa reconocer que yo hice un error. Siempre la otra persona hace un error. En mi casa yo nunca hago errores, siempre es mis niños y Mariah, ellos son los pecadores de la casa que hacen errores, pero yo no. Pero no es cierto, yo también tengo que pedir perdón unas veces, porque yo también hago errores. Es algo que tenemos que hacer en el matrimonio también. En el matrimonio hay tiempos donde
podemos hacer errores y tenemos que pedir perdón a nuestros esposos o esposas. Y también es algo que tenemos que hacer con los niños, a pedir perdón. Muchos adultos y padres muchas veces tienen que pedir perdón a sus hijos por la manera que ellos le hablaron en el tiempo de enojo o el tiempo de situaciones que pasa, y es algo que tenemos que humillarnos delante de ellos, humillarnos delante del Señor para nosotros poder pedir perdón de la otra persona. Tratamos de a veces olvidarnos de los problemas. Cuando nos olvidamos, lo que pasa es que nosotros vivimos con el enojo y también amargura en nuestra vida cuando no vamos y pedimos perdón y no perdonamos a otros y tratamos de olvidar. Pensamos que era algo pequeño y la otra persona pensó que era algo grande y tratamos de empujarlo al lado, y la otra persona, uno de los dos, empieza a tener entre ellos enojo sobre la otra persona, amargura, y eso crece. Y después viene una explosión en el matrimonio o con sus amigos porque deja ese enojo dentro de ellos en vez de perdonar. Pero cuando hablamos sobre el perdón, vemos el plan de Dios. Esa palabra es bien importante, es algo que Jesús hizo por nosotros, el plan de Dios para perdonar la humanidad de sus pecados. Yo doy gracias, Señor, que Jesús me perdona cada día. Y a mí no me perdona una vez al día, a veces son 2 o 3 o 4 o 5, 10. Somos pecadores y pecamos en todo momento y confesamos nuestro pecado delante de Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos y Él sigue perdonando. No es que tenemos un límite de 10 por día. Dios sigue en su fidelidad perdonando a nosotros si venimos a Él y venimos con arrepentimiento, conociendo que hicimos algo mal. Pero cuando hablamos de perdón, vemos este plan de Dios en la humanidad y la manera que Él perdona nuestros pecados por su sacrificio en la cruz. Y nosotros, escuche bien, iglesia, nosotros perdonamos porque Dios me perdonó a mí. Es algo que muchas veces nosotros nos olvidamos. Es importante que si yo quiero el perdón de Dios, yo también tengo que perdonar a otros. Y cuando recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, vamos a perdonar a otros porque nosotros necesitamos el perdón de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ojalá, hermanos, que después de esta parábola, y es unos cuantos versículos, pero vamos a ir rápidamente a esta parábola, pero en el final, no sé, en su vida, es posible que esta tarde, ya dentro de ti, el Señor, el Espíritu Santo está trayendo algo en su vida sobre algo que tú tienes que hacer para pedir perdón a una persona, recibir el perdón de otra persona. No sé la situación que te encuentra, pero ojalá que esta parábola te ayuda para que aún esta noche, esta tarde, tú puedes llamar a esa persona y decir: perdóname, yo estaba mal. O quizás una persona que te ha llamado y te ha preguntado o pedido a perdonar a ellos, y nosotros le decimos que no estamos ready a perdonar. Y ojalá que esta noche esta parábola te puede ayudar a reconocer que Cristo me perdonó a mí, ahora me toca a yo perdonar a otros. Esta tarde quiero ver 3 cosas rápidamente en esta parábola sobre el perdón. Número 1, en versículo 21, vemos una pregunta de Pedro sobre el perdón. Después, número 2, vemos la respuesta de Jesús a Pedro sobre el perdón en versículo 22. Después de eso, vemos la parábola en versículo 23 al final, versículo 35, esos versículos, y vemos el ejemplo sobre el perdón. Pero tenemos que entender primeramente la pregunta, la respuesta, y Dios contesta a Pedro dándole esta parábola.
en versículo 23 al versículo 35. Vamos a empezar ahí en versículo 21. Número 1, la pregunta sobre el perdón. Dice en versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? La última pregunta, 2 palabras, hasta 7. Pedro le pregunta a Jesús sobre el proceso del perdón. ¿Cuántas veces perdonaré a otro cristiano? Tú sabes que si yo no quiero perdonar a una persona, pues yo también le pregunto, mira, yo tengo que perdonarle cuántas veces. A veces hay personas en nuestra vida que siguen haciendo lo mismo, los errores, y nos cansamos de perdonar a esa persona. Y quizás esta misma pregunta de Pedro pertenece a ti, donde tú dices, ¿cuántas veces yo tengo que seguir perdonando a Alex? Porque sigue haciendo lo mismo, y ¿cuántas veces? Aún aquí la respuesta de Pedro da una respuesta a Jesús que él piensa es mucho. Él tira un número y dice, mira, yo voy a tirar un número, 7. ¿Cuántas veces debo de perdonar a una persona? No dijo una, él se tiró y pensaba que era misericordioso. Y le tiró hasta 7 pensando que era un número grande, que Jesús iba a decir, wow, no tanto, 7 es un grande número, pero le tiró este número a Jesús, pensando que era un número grande. Ahí vemos la pregunta de Pedro en versículo 21. Ahora, vamos a ver lo que Jesús dice. Número 2, la respuesta sobre el perdón. Versículo 22, Jesús le dijo, aquí vemos la respuesta. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces y 7. Jesús le corrige a Pedro y le dice que es 70 veces 7. Si son buenos a matemáticas como Lucy y coge 70 veces para 7, ¿cuánto es Lucy? No, te quiere la maestra de matemáticas. Lucy, nosotros practicamos en la casa como 10 veces para que tú te veas inteligente y lo dañaste. Sí. Mira, yo voy a preguntar esto y te lo voy a dar. 70 veces 7. 7 por 7, 49, Lucy. Ponga un 0 ahí. Y son... yo no voy para ti, maná. Sophie, yo creo que ella puede. 490. Y tú piensas, bueno, Pedro le dio 7 pensando que era mucho. Y Jesús dice, nada, eso no es suficiente. 490. Italia, tengo que perdonar. No 100, no 200, 400. Ya Mariah está a 455. Falta un poco más para yo llegar a 490. Pero este número es un número grande. Nadie va a estar apuntando en su papelito. Es posible que algunos lo hacen, pero cuando llegan a 50 ya va a decir, ya no más, ¿verdad? Pero el punto del Señor es esto: debemos perdonar todo momento, unlimited, ¿ok? Porque nadie va a contar hasta 490. Estaba haciendo un punto para que Pedro conozca que 7 no era suficiente, es siempre. Imagínate, si Dios solamente te perdonaba 490 veces. Y después de ahí dice, ya pierde el perdón, significa que no hay entrada al cielo. ¿Cuántos de nosotros llegamos al cielo? ¿No? Yo creo que 490 me dura menos de un mes.
para yo llegar a ese número. Gracias, Señor, que Él nos perdona a nosotros al límite y sigue perdonando. Ojalá que nosotros aprendemos y no llegamos a 490 por las mismas cosas, pero le dice a Pedro, imagínate la cara de Pedro en este momento. Pedro le tira a Jesús 7 y Jesús le tira a él 490. No sé si Pedro tenía problemas en este momento de perdón y por eso presentó esta pregunta, pero imagínate diciendo, me falta perdonar a esta persona mucho más que yo le di. No puedo realmente contar las veces que nosotros perdonamos a otro, y gracias, Señor, que Él sigue perdonando a nosotros más de 490 veces. Pero ahora Dios da un ejemplo para que Pedro, porque ahora tiene miedo, ahora está preocupado porque le dio un número tan grande, y ahora vemos el ejemplo sobre el perdón en esta parábola. Empezamos la parábola aquí en versículo 23. Vamos a leer este ejemplo y ver esta historia que Jesús le presenta a Pedro para que Pedro pueda entender por qué Jesús le dio este número tan grande a Pedro sobre el perdón. Número 3, vemos el ejemplo sobre el perdón desde versículo 23 al final, al versículo 35. Número 1, lo tengo en número 3 en diferentes partes. Letra A, podemos decir, los puntos debajo del punto número 3. Número 1, vemos la deuda, versículo 23 y versículo 24. Ahí en versículo 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Empezamos esta parábola. Recuerda que es una historia que fue dicho por Jesús a los discípulos. Está hablando a los discípulos en este momento, Pedro y los discípulos, enseñándole esta enseñanza sobre el perdón. Y una historia sobre un rey que quería resolver algo con los siervos, o podemos decir esclavos que el rey tenía. Muchas veces las parábolas empieza diciendo el reino de los cielos es semejante. Y vemos esta historia con el propósito de enseñar sobre el perdón. Y un reino próspero, el rey tenía que tener siervos que vivían muy bien. Interesante que ellos vivían, estos esclavos, estos siervos que cocinaban y trabajaban en la casa del rey, pues ellos le pagaban bien a ellos. Y en este caso los siervos o los esclavos podían prestar dinero. En este caso de este rey, no tenía que ir al banco solamente a preguntarle al rey si puede prestar dinero, y se le daban el dinero. Estamos hablando de los siervos del rey. A veces el rey le daba un tiempo para pagar. Le decía que no, a veces los siervos decían que no podían pagar. Y el rey en su misericordia le daba tiempo, le seguían dando dinero a ellos. Y venían a ellos, el rey, señor, no puedo pagar la deuda hoy. El rey dice, no hay problema, ¿necesita más dinero? Yes. Y le sigue dando dinero. Si no pueden, no problem. Es posible que el rey tiene mucho dinero para hacer esto, pero estos siervos y esclavos estaban en una gran deuda con este rey. Pero ahora llegó el tiempo de pagar en nuestra historia. El rey estaba buscando de los siervos, hey, es tiempo para pagar. Ya es suficiente el préstamo, la deuda, es tiempo para pagar. Mira versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Entre todos que estaban en fila para dar su cuenta al rey y empezar a pagar. Empezó con uno. Obviamente los bancos buscan los que deben más,
y el rey fue a la persona que debía más y se presentó a este hombre, siervo, esclavo, que debía al rey 10,000 talentos. En el tiempo de un talento, para que conozca el número de dinero que debería este hombre, fue lo que ganaba una persona regular en 20 años, un talento solamente. 20 años, y este hombre le debía 10,000 talentos. Si uno es igual de un salario de 20 años y este hombre le debía 10,000 talentos, estamos hablando de una gran cantidad. Si vemos el dinero de hoy, ¿verdad? Buscando en comentarios el número exacto de tiempo ahora, estamos hablando de alrededor de 12 millones a 1 billón. ¿Billón o billones? Billón, 1 billón. Eso es, solamente una persona como Alex puede conocer la cantidad de ese número, como trabaja ahí en el gobierno, y se lleva casi mitad de este número, ¿verdad, Alex? Pues puede entender, pero para nosotros un préstamo, este siervo, Jesús está tratando, ¿verdad? Y quizás este ejemplo que está dando puso un máximo, un número grande, ¿verdad? No sé si creo que esta historia era solamente una historia porque exageró ese número para hacer un punto, ¿verdad? Y era un número que realmente no se podía pagar. Y el ejemplo que le dio a Pedro fue tan grande que era imposible para esta persona pagar esta deuda que tenía. Con el propósito de Jesús dar el ejemplo y la práctica y la aplicación para ellos. Quiero que vean, ¿verdad? Un ejemplo para nosotros. Era un número que realmente no se podía pagar. Así son las tarjetas muchas veces de crédito a muchas personas en su vida y siguen pasando la tarjeta y llega un momento que ya no pueden pagar la cantidad de que ellos deben al banco. También padres a veces prestan dinero a sus niños y después los niños no pueden pagar esa deuda que los padres le dan. Y personas que escogen préstamos para una casa y un carro, después de un tiempo dicen, ya yo no puedo pagar este préstamo de la casa o el carro, es muy grande el número para ellos. Pero el número que Jesús presenta o menciona es tan grande y difícil para calcular. Era un número que esta persona ni podía pagar en más de 200 años. Era imposible a este siervo pagar en la vida que él estaba viviendo. Tenía que vivir muchas veces para tratar de aún pagar esta deuda. Y el propósito es que esta persona no podía pagarlo. Yo no puedo imaginar por qué llegó a este punto o por qué siguió dándole dinero a este siervo para llegar a este momento. Si una persona me pide para un dinero, yo le doy, pero si no sigue pagando, yo voy a parar a un momento y decir, mira, ya basta, ya no puedo seguir hasta que tú me pagues algo. Y este rey le siguió dando, aún no podía pagar y llegó a este gran número que este siervo ya no podía ni en su vida pagar esta deuda. Es posible que Jesús se exageró el número para hacer este punto, lo sabemos, pero es una gran historia para nosotros mirar y ver. Número 2, vemos ahora el perdón en versículo 25 a versículo 27. Mira versículo 25, a este siervo, esclavo, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Aún el rey vendiendo a él y
a su familia todavía no era suficiente, no le pagaban a él la cantidad que él necesitaba para pagar esta deuda. Y como este hombre no podía pagar, pues en ese tiempo se vendía a las personas a otros para una cantidad, y el rey le dijo que le iba a vender a él y su mujer y sus hijos para que podía pagar parte de esta deuda. Y todavía no era suficiente. Un esclavo solamente en ese tiempo pagaba 1 talento para una persona. Y a él era 10,000 talentos. Obviamente no era suficiente. Pero el punto fue justicia, o la consecuencia de esta deuda que tenía. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Wow, qué gran mentira, ¿verdad? Diciéndole al rey que lo iba a pagar todo. Este esclavo clamó por misericordia a este rey. No quería que el rey le vendía a él y su esposa y su hijo, y ahora le pide perdón aún en esta manera, postrado delante de él, suplicando. Le dice que tenga misericordia, ten paciencia con él y yo te lo pagaré todo. Los discípulos en este momento, Pedro y los otros, escuchando esta historia, quizá le estaba riéndose en este momento. Así pasa cuando vienen a buscar el carro o la casa, el banco, y dice: mira, no pueden pagar, nosotros vamos a llevarte carro. Y empieza a llorar: por favor, necesito ese carro para ir al trabajo. Años pasado había un show en televisión de estos que tenían grúas, y el trabajo de ellos fue a buscar esos carros que la persona no podía pagar. Y ellos iban a la casa de una persona y cuando no estaba mirando por la noche, y iba a su casa y se llevaba su carro, pero a veces salían el dueño y corrían detrás de la grúa diciendo: no, por favor, no me lleve carro. Pero es que tenía una deuda, y ahora este hombre está pidiendo que no le vende a él su familia. Por favor, tenga paciencia conmigo. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, mira lo que dice, y le perdonó la deuda. Hermanos, este rey tuvo compasión y le perdonó esta deuda. El rey no hizo un plan de pago. No dijo que mira, cada semana me debe 1 talento. Él no hizo un plan de pago. Él no cortó la deuda en mitad. Él le perdonó de la deuda completa, 10,000 talentos, millones de dólares. El rey dijo: se canceló la deuda, no me deben ni 1 centavo, no te voy a vender a su familia, se queda aquí, la deuda está completamente pago. Imagínate cómo se sentía este hombre sabiendo que este rey le tuvo misericordia sobre esta persona, este esclavo, siervo, y la deuda que tenía ahora fue 0. Probablemente dice: pues vamos a prestar un poquito más, estoy a 0, vamos a rey, préstame otro talento, ¿verdad? Yo creo que no. Este es un gran ejemplo de la salvación de nosotros. No hay nada que podemos pagar o hacer para la deuda que tenemos con Jesús. Él dio su vida para pagar por nuestros pecados, y cuando venimos a Él y pedimos perdón, Él cancela nuestra deuda y aún nos hace coherederos de los cielos. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora la historia va a un cambio. Número 3, vemos el rechazo, versículo 28 al versículo 30. Mira lo que el siervo hace ahora, sabiendo que el rey le canceló la deuda. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, a su amigo, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Este siervo, después que el rey le perdonó, se atreve a ir a su amigo, el consiervo, para pedirle a él una deuda que le debía a esclavo, al siervo. Ahora vemos que el esclavo que fue perdonado no quiere perdonar. Interesante que el rey le perdonó la deuda, ahora se supone que le toque a él a perdonar a otro, pero él va y lo hace lo contrario. Iglesia, escuche bien, igual nosotros, Dios nos perdona a nosotros, pero a veces no queremos perdonar a otro. Este esclavo que fue perdonado fue a buscar dinero que le debía a él. Este esclavo tenía un amigo que debía 100 denarios, que fue nada comparado a lo que este esclavo tenía deuda con el rey. Este 100 denarios es solamente un salario de 100 días. Un talento fue un salario de 20 años. Estamos hablando de, si le debía millones, este hombre le debía solamente, comparado a ese número, 100 pesos. No era nada. Ese punto que no era nada comparado a la deuda que se le perdonó. Ahora él no quiere perdonar a este hombre que le debía a él. Y aún dice que le escogió por el cuello a este hombre diciéndole: págame. La iglesia, el rey no le hizo eso a este hombre. Él le canceló la deuda y así se siguió, pero este esclavo fue a su amigo y no solamente le pidió la deuda a él, pero le maltrató. Le cogió por el cuello, le dice a él: págame lo que me debes. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies. Ahora recuerda, esto es lo mismo que este esclavo hizo con el rey. Ahora su amigo se lo está haciendo a él. Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que este siervo le hizo al rey. La misma misericordia que le estaba buscando de su rey, este hombre le buscaba a este siervo. Se supone que este siervo le perdonaba a este momento, pero no es así. El amigo le dijo que le iba a pagar para atrás, igual como este siervo le dijo al rey que le iba a pagar. Mira versículo 30, mas él no quiso. El siervo no quiso, ni tuvo misericordia sobre este hombre, otro hombre. Pero mira lo que le hizo a él. Dice en versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Wow. Imagínate si el rey le puso en la cárcel a este siervo hasta que pague la deuda. Estaría en la cárcel por toda su vida. Y ahora se supone que él le perdonaba a este otro hombre, su amigo, su consiervo, y lo que hace a él, le dice: mira, dame dinero. Le cogió por el cuello y le dijo que no podía, y le echó a él en la cárcel.
En vez de perdonar, su consiervo le puso ahí en la cárcel hasta que puede pagar. El esclavo se olvidó lo que el rey le hizo a él. Iglesia, a veces nosotros nos olvidamos todo que Dios hace por nosotros. Y no tratamos a otros como Dios nos trata a nosotros. No solamente perdonando, pero teniendo paciencia, misericordia a otros, que lo que Dios nos hace a nosotros, debemos hacerlo a otros, pero a veces no. Dios provee para nosotros muchas veces y cuando hay una necesidad no queremos ayudar. Dios nos perdona a nosotros, pero cuando otros piden perdón, no queremos perdonar. Nosotros olvidamos lo que Dios hace por nosotros. Debemos tener paciencia a otros como Dios tiene para nosotros. Ahora, número 4, vemos el juicio en versículo 31 al versículo 34. Mira versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba. Ahora, en este momento había otros siervos que estaban mirando lo que estaba pasando. Estaban ahí cuando el rey le perdonó la deuda completa. Y estaban ahí cuando este siervo no quería perdonar al otro. Estaban mirando todo lo que estaba pasando. Y por eso dice en versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Estaban tristes en la manera que le estaba tratando a este hombre, le cogió por el cuello, le puso en la cárcel y la gente alrededor estaba diciendo, yo no entiendo lo que está pasando aquí. Mira lo que hicieron, versículo 31. Y fueron y refirieron a su señor, o fueron para atrás al rey, y le dijeron todo lo que había pasado. Hey, rey, ¿recuerda a este siervo que tú le cancelaste la deuda? Nosotros vimos que esa misma persona le pidió una deuda a su consiervo y él le cogió por el cuello y le puso en la cárcel y no le perdonó esa deuda. Imagínate lo que el rey está pensando ahora. Wow, yo le hice este gran favor y ahora este hombre no tenía la humillación, la gracia para perdonar a otra persona. Estos consiervos estaban molestos por viendo lo que estaba pasando. Ellos estaban presentes cuando el rey le perdonó, estaban presentes en este momento. Interesante que muchas veces son otros que ven, que están viendo el mal de nosotros. Hay personas mirando nuestro testimonio, mirando las cosas que estamos haciendo y muchos se sorprenden diciendo, espérate, yo vi a la iglesia el domingo y ahora le vi que habló malas palabras. O le vi a la tienda gritándole a una señora porque ella le cortó en la fila ahí en Mr. Special y le salió palabras que no era cristiano. Aún le empujó a esta mujer. ¿Verdad? Y tú te sorprendes. Ahora tú vas para el pastor y dice, pastor, yo vi a Ángel que empujó a una señora porque le cortó la línea y Ángel le tiró y palabras ahí. No pasó Ángel, ¿verdad? Pero van para atrás y le dice, así pasó al rey. Le fueron al rey y le dijeron, mira, este hombre que tú cancelaste la deuda, mira lo que pasó, mira lo que hizo a él con el otro. Ahora los consiervos van a compartir esto. Es una gran aplicación. Jesús es el rey. Si vemos esta aplicación, Jesús es el rey en esta historia. Nosotros le debemos una deuda a Jesús por nuestros pecados. Jesús paga nuestra deuda por nosotros en la cruz y nos perdona a nosotros. Él podía mandarnos al infierno como el rey podía mandar a este siervo a la cárcel,
Pero si venimos a Jesús, tenemos vida eterna. Ahora nosotros tenemos que perdonar, pero muchas veces no perdonamos a otros. Esto es una gran aplicación para nosotros. Lo que Dios quería enseñar a Pedro y los discípulos es esta misma lección. Jesús era el Rey. Jesús cancela nuestra deuda igualmente que este Rey lo hizo. Nosotros, tú y yo, no debemos nada al Señor. Él hizo el pago en la cruz. Nosotros tenemos vida eterna. Los que vienen a Él por fe, tenemos vida eterna y no vamos a dar cuenta a Dios por nuestros pecados. Versículo 32. Entonces, Mateo capítulo 18, versículo 32. Entonces, llamándole su Señor, obviamente el rey, escuchando de estos consiervos, va y le pide que este siervo que él perdonó, que venga. Él quiere hablar con él. Llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado. Wow, qué palabra fuerte. Escuchando lo que hizo, escuchándole otros, la situación que estaba pasando, le llama y dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? Le dice a él que mira, yo te perdoné de esa deuda. ¿Por qué él rogó en esa situación? Versículo 33. Le dice a este siervo ahora esta pregunta: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Le estaba diciendo: mira, si yo te perdoné esa deuda, se supone que tú ahora le perdone esa deuda a la otra persona. Es lo correcto que hacer. Dios nos dice a nosotros hoy, esta noche, esta tarde, debemos perdonar a otros también. Dios te ha perdonado a ti, ahora es tu tiempo para perdonar a otros. Y si realmente entendemos lo que Cristo hizo por nosotros y entendemos lo que hizo en la cruz por ti, para nosotros no sería problema para perdonar a otros. El problema es que nosotros a veces no entendemos ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y no perdonamos a otros porque no entendemos la cantidad que Dios nos perdonó a nosotros. Seguimos fallando, Dios sigue perdonando. Nosotros tenemos que también perdonar a otros. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Es algo que nosotros merecemos. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, si venimos a Él por fe. Versículo 34. Entonces su Señor, enojado, el rey está enojado en este momento, les entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Ahora él lo hace al revés. Le perdonó primeramente de esta deuda 10,000 talentos. Le canceló la deuda en el momento que él encuentra que él hizo este mal. Le entregó a estas personas que da justicia, los que trabajan en la cárcel, se lo entregó a él, los verdugos, hasta que podía pagar esta deuda. Y obviamente no podía pagar esta deuda de 10,000 talentos. Iba a estar ahí entregado en la cárcel por los restos de su vida. Terminamos aquí en versículo 35.
y vemos el perdón verdadero. Dice Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Déjame leerla otra vez. Así también mi Padre Celestial, esta es la aplicación, el final de esta parábola, lo que debemos llevar a nuestros hogares, nuestro corazón. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Interesante que dice la palabra hermano ahí, que está hablando de otro cristiano, que debemos perdonar a otro cristiano porque somos cristianos. Un perdón verdadero es esperado de uno que ha sido perdonado por Dios. El castigo vendrá a ellos que reciben el perdón de Dios, pero ellos no perdonarán a otros. El castigo vendrá a ellos. Santiago capítulo 2, versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Un tremendo parábola. Después que Pedro le dio esta pregunta, y vamos a regresar, ¿verdad?, a los principios de esta parábola. La pregunta que empezó esta parábola, esta enseñanza, en versículo 18, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Otra vez este contexto está hablando entre cristianos, no entre un cristiano y un inconverso. Pedro estaba hablando sobre él y otro cristiano. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? La respuesta fue, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Seguir perdonando y perdonando. Yo sé que a veces hay personas que conocemos que siempre hacen las mismas cosas contra nosotros. Después ellos piden perdón y sigue haciéndolo. Según Jesús y esta parábola, tenemos que perdonarle a ellos cada vez. Hermanos, no sé a ti esta tarde a quién tú tienes que perdonar esta tarde. Recuerda que Jesús te perdonó a ti. Ahora nos toca a nosotros a perdonar a otros. Y si no perdonamos es porque no entendemos el perdón de Dios hacia nosotros. Con sus ojos cerrados,